¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Bueno, primero que todo, como ya he dicho, vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 2, el sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Las profecías de Daniel y Apocalipsis se tienen que estudiar de la forma historicista. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a estudiar las profecías a través de la historia de la humanidad. Mis hermanos, leamos Daniel capítulo 2, versículo 1. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Primero que todo, mis hermanos, tenemos que aclarar que cuando dicen el año segundo, esto fue en el año 603 antes de Cristo. En cuanto a la identificación del segundo año del reinado de Nabucodonosor, esto fue en el año 603 después de Cristo. Los registros de la antigua Mesopotamia cuentan muchos sueños de reyes. En uno de ellos, aquí vamos a poner un ejemplo: Gudea, sacerdote y rey de la ciudad mesopotámica de Lagash, en el tercer milenio antes de Cristo, vio a un hombre que llevaba en la cabeza una corona real cuya estatura alcanzaba desde la tierra hasta el cielo. Los antiguos consideraban los sueños con temor, pensaban que eran revelaciones de sus deidades y procuraban descubrir su verdadera interpretación. Yo les pregunto, mis hermanos, el rey Nabucodonosor, al tener este conocimiento de que sus antepasados tenían sueños y la importancia de los sueños, ¿qué pasó con el rey? El sueño tenía el propósito de ¿qué? De revelar lo por venir, ¿no es así? Dice, el sueño tenía el propósito de revelar a Nabucodonosor que el discurso de la historia estaba ordenada por el Altísimo y sujeto a su voluntad. Al ver, se le mostró la responsabilidad que le cabía en el gran plan del cielo, fin de que tuviese la oportunidad de cooperar voluntaria y eficazmente con el programa divino. La pregunta es la siguiente: el rey Nabucodonosor, al tener todo este conocimiento, ¿él obró de acuerdo a los planes divinos? ¿O levantó oposición a los planes divinos? Levantó oposición. Eso lo podemos leer en el capítulo 3 de Daniel, cuando el rey, ¿qué hizo? Una estatua de oro representando ¿qué cosa? La estatua que él había visto. Pero mi tema no es ese. Mi tema no es el capítulo 3. El tema es el capítulo 2. Cuando se refiere se perturbó o estaba perturbado, el verbo hebreo que se traduce así se usa también en Génesis 41:8. Vayamos a Génesis capítulo 41, versículo 8. Vamos a ver una similitud con otro rey que también tuvo un profeta de Dios en medio de su reino. ¿Quién era este profeta? El patriarca José. Así como Daniel podía interpretar los sueños, ¿cierto? José no podía hacer lo mismo. Pero aquí vamos a analizar el error que cometen los magnates, los reyes de este mundo. En vez de ir a preguntar ¿a quién? Al Altísimo, ¿a quién le preguntan? Leamos. 41:8 de Génesis dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios,
y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 2 de Daniel, vamos a ver que el rey de Babilonia cometió el mismo error que ¿quién? Que el faraón de Egipto. Y dice, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Qué podemos analizar con esto? Así como Faraón, su espíritu se perturbó, ¿el rey de Babilonia le pasó lo mismo? Le pasó exactamente lo mismo. Pero yo pregunto, ¿a quién llamaron? Yo le diría, mis hermanos, vamos a borrar aquí, el rey llamó, y me suena un poco duro lo que voy a decir, pero es la verdad. ¿A quién llamó? ¿A quién llamó? A los charlatanes. Yo pregunto, ¿eran charlatanes? ¿Ellos podían ver el futuro en su bola de cristal? ¿O ellos podían interpretar el sueño mirando las estrellas? Mis hermanos, ¿el diablo puede leer o puede saber lo que el hombre piensa? No. Entonces, estos astrólogos, magos, adivinos, ¿para quién trabajaban? Para Satanás. Si Satanás no puede, ¿sus charlatanes pueden? Mis hermanos, magos, vamos a estudiar un poco de hebreo y arameo. Magos del hebreo, Hartom. Ponemos magos, que significa Hartom. Esta palabra fue tomada del egipcio. O sea, esta misma palabra se ocupó en el Génesis capítulo 41, versículo 8. Dice también, astrólogos. Sería sería como As-Shaf. Esta palabra fue tomada del acadio. Caldeos. Mano, ¿por qué es importante conocer el idioma original? A ver, ¿qué me puede dar esa respuesta? ¿Por qué es importante conocer el hebreo, el griego, el arameo? Si tú estudias el origen de las palabras que se han escrito aquí en las Sagradas Escrituras, tú vas a tener un amplio conocimiento de lo que Dios quiere hablar a través de ¿qué? De su palabra. ¿Cierto? Caldeos, del hebreo, Candim. Candim.
Yo no estoy bueno pronunciando, hermano, así que. Encantadores. Del hebreo, Mekash Shefim. Me. Shefim. ¿Qué es lo que significa encantadores? Es una raíz que significa usar encantamientos. Los babilónicos los dominaban con la palabra análoga, kashapu. El Mekashef pretendía poder producir hechizos. Vamos a ver una comparación en Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12. Y vamos a... Ay, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver, pero antes de ir a Éxodo, quédense con Éxodo, pero vamos a leer 2 de Timoteo 3:8. Vamos a leer el contexto que sería el versículo 7. Dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quién eran Jambres? Exacto, ¿quién era Janes y Jambres? Leamos Éxodo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10 hasta el 12, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La pregunta es la siguiente, mis hermanos. ¿Estos hombres realmente convirtieron las dos varas en serpiente como lo hizo el siervo de Dios? ¿Sí o no? No. Y esto lo vamos a leer a través de la pluma inspiradora, para poder entender qué fue lo que hicieron ellos, cómo engañaron al faraón y a todos los que estaban alrededor de ellos. Esto se encuentra en Profetas y Patriarcas, página 238, párrafo 1, y dice: los magos también hicieron señales y maravillas, pues no actuaban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su Dios. ¿Qué Dios? Satanás, dice el espíritu de profecía, quien les ayudaba a falsificar la obra de Jehová. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar la vara en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece únicamente ¿a quién? A Dios.
Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron ¿en qué cosa? En serpientes. Así lo creyeron el faraón y su corte. Nada había en su apariencia que las diferenciara de las serpientes producidas por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a las falsas, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos. Entonces la pregunta es, los magos, astrólogos, caldeos, encantadores, ¿pueden saber los pensamientos de los seres humanos? Mis hermanos, la ley mosaica castigaba con la pena de muerte a los que practicaban esta magia negra. ¿Esta magia estaba prohibida por quién? ¿Por Moisés o por Dios? Esta magia fue prohibida por Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vayamos a Levíticos capítulo 20, versículo 27. Versículo 27. Vamos a leer el 26 y el 27. Siempre es importante leer ¿qué cosa? El contexto. Porque un tema sin su contexto, ¿qué es? Un pretexto. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregara a la adivinación, ¿ha de qué? Ha de morir. Será apedreados, su sangre será sobre ellos. Mis hermanos, ¿por qué Dios prohíbe la muerte? ¿Por qué Dios prohíbe la hechicería, la adivinación? Exacto, porque es un pacto con el diablo. Nosotros, mis hermanos, no podemos consultar a los muertos porque el muerto, ¿qué sabe? ¿El muerto sabe mucho? El muerto puede salir de su tumba. El muerto puede darnos consejos. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Entonces, cada vez que los magos, astrólogos, caldeos y encantadores se acercan donde el rey, pero yo les digo una cosa, Dios es misericordioso, porque hizo que el rey se olvidara del sueño. ¿Por qué creen que Dios hizo que el rey se olvidara del sueño? Leamos. Daniel capítulo 2, versículo... Vamos a leer el versículo 3 y 4. Vamos a leer hasta el 5. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Ahora, mis hermanos, cuando el rey dice que el asunto se le olvidó, es porque realmente se le había olvidado. Porque Dios, ¿qué hizo? Que se olvidara del sueño. ¿Pero por qué lo hizo? Para que los charlatanes
no le diesen ¿qué cosa? Una falsa interpretación. Mis hermanos, la expresión hechos pedazos, literalmente desmembrados, se les cortaría miembro por miembro. O sea, ¿qué hizo el rey? O sea, ¿qué hizo el rey ahí? Le puso más presión al asunto. Porque el rey no era tonto. El rey Nabucodonosor era uno de los seres humanos más inteligentes en sus conocimientos. En las ciencias, en la literatura, en las lenguas, en todo, que era muy inteligente. Josefa, Antigüedades, página 8, párrafo 4, dice: una crueldad semejante era común en la antigüedad. Los babilonios y asirios eran notorios por la severidad y la barbarie de su castigo a los culpables. Asurbanipal cuenta que cortó en pedazos a gobernantes rebeldes. Muladares del arameo Newali, que por su semejanza con una raíz acadia algunos interpretan como ruinas. Otros retienen el significado muladar como montón de basura e interpretan el significado de la cláusula como que las casas serían transformadas en letrinas. Literalmente, vuestras casas serán destruidas. O sea, si no me interpretan el sueño, o sea, si no me dicen que soñé, ustedes, sus familias, serán cortados ¿en qué? En pedazos. ¿Y sus casas qué serán? Serán quemadas. Ahora yo pregunto, este edicto, ¿a quién perjudicaría? A Daniel y a sus amigos. Así como Satanás dijo, y yo pienso que él dijo de esta forma: ¿me desenmascaraste a quién? ¿A mis magos? Entonces voy a poner un edicto y voy a matar a esos 4 que me están molestando en el reino. ¿No es así? ¿Qué va a hacer Satanás en el último tiempo? Contra el pueblo de Dios. Ellos son un fastidio. No quieren obedecer. Entonces los vamos a desmembrar parte por parte. Y le vamos a quemar ¿qué cosa? Sus casas. ¿Entienden lo que se viene? ¿Cuál es el principio bíblico? Lo que era ha de venir. Lo que fue, ¿qué? Volver a pasar. Eso lo dice el rey Salomón. Todo lo que pasó en el pasado, ¿qué va a pasar en el futuro? Se volverá a repetir. Los charlatanes piden tiempo. Leamos Daniel 2:7-9. Respondiendo por segunda vez, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y les mostraremos la interpretación. O sea, ellos, ¿por qué no podían decir el sueño si eran tan sabios, tenían tanto conocimiento? Porque ni siquiera el diablo puede ¿qué? Escuchar los pensamientos de nosotros. El rey respondió, dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. ¿Qué significa la palabra dilaciones? Mentiras. Están planeando una mentira para librarse del castigo. Porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que podéis dar su interpretación. ¿Ellos podían hacerlo? No podían. No podían. Los sabios estaban ganando tiempo. Esto es según el comentario bíblico adventista. Dice: los sabios estaban ganando tiempo
y sus repetidos pedidos despertaron la sospecha del rey de que estaban tratando de sacar algún provecho con la demora. Toda la trama de su fe, ¿de quién? Toda la trama de la fe de los magos, astrólogos, caldeos y cantadores, ¿en qué se basaba? Dice, toda la trama de su fe dependía de las creencias de que los dioses se comunicaban con los hombres a través de los varios medios representados por esos hombres. Pero los dioses le fallaron, pues amigos, mis hermanos, les fallaron. Porque ¿quién eran estos dioses? Demonios, ángeles demoníacos. Y les fallaron, porque la capacidad de los ángeles es limitada inclusive para Satanás. El único que podía escuchar la mente era nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Fuera de ellos no hay ninguno que pueda ¿qué? Interpretar sueños o escuchar los pensamientos de los seres humanos. El diablo y sus agentes humanos no pueden leer la mente. No hay hombre que pueda interpretar el sueño del rey. Daniel 2, del 10 al 11 dice: Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Mentira, porque conocemos de un rey que le pasó lo mismo, que era el faraón ¿de dónde? De Egipto. Y eso de que no había ningún hombre también era mentira, porque había un hombre, un patriarca que se llama José, que el que podía hacer, interpretar ¿qué cosa? Los sueños. Ahora, ¿cuál fue el error del rey o de los caldeos? Se dedicaban a estudiar todo: astrología, ciencias, letras, adivinaciones, pero lo que no estudiaron, ¿qué fue? ¿Dónde está el verdadero qué cosa? El verdadero conocimiento. Mis hermanos, ante tanta presión, ante la muerte, ante la pena de muerte, los caldeos tuvieron que reconocer que no había nadie que pueda interpretar los sueños. Pero si leemos el capítulo 1 de Daniel, dice que el Señor que hizo con Daniel, le dio sabiduría e interpretación de qué cosa. Y parece que eso también se lo olvidaron. El corazón humano tan duro, ¿cierto, mis hermanos? Teniendo tanto conocimiento a través de la palabra, nos enfocamos por la sabiduría mundanal. Un edicto de muerte que perjudicaría a Daniel y a sus amigos. Daniel 2, del 13 al 16. Leamos. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los caldeos de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Mi hermano, ¿qué es lo que estaba pidiendo el rey? No, él quería saber qué había soñado.
Él quería saber qué había soñado porque se olvidó del sueño. Pero Daniel, ¿qué le dijo? Te mostraré la qué, la interpretación. O sea, Daniel se fue más allá de lo que el rey quería. ¿No es así? El rey pedía dos cosas. ¿Mm? Que le revelara, que le recordaran su sueño y que le dieran la interpretación del sueño. Amén, hermano. Daniel fue prudente y solicitó tiempo para la interpretación del sueño. Daniel mostró gran tacto al presentarse ante su superior. Una de las cosas que había enfurecido al rey era que los sabios procuraban postergar su respuesta. Evidentemente, el rey estaba aún perturbado por el sueño y pudo haber estado contento ante la nueva perspectiva de encontrar una solución al misterio que le acosaba el alma. El poder de la oración y la confianza al único Dios creador omnipotente. Leamos Daniel 2, del 17 al 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios. Mis hermanos, analicemos algo importante. Daniel, ¿qué hizo? ¿Vio una bola de cristal? No. ¿Se puso a ver las estrellas? ¿Se puso a ver sus libros de hechicería? Se hincó de rodillas. Y no solamente él. ¿A quién le pidió ayuda? Compañeros, tres compañeros. Tres compañeros. Nosotros cuando estamos en dificultades, nosotros cuando queremos saber algo que el Señor nos ha revelado, a veces solamente nos hincamos de rodillas nosotros solos, sin pedir ayuda de quién. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Estar unánimes como Daniel y sus. Yo pregunto, ¿cuántos del pueblo de Israel estaban en ese lugar? Millones. Pero ¿cuántos fueron los que oraron para poder interpretar el sueño? 4 personas, de millones. Vemos otro ejemplo, cuando el rey levantó una estatua de oro, ¿cuántos se postraron por el miedo de ser asesinados? ¿Y cuántos se mantuvieron firmes? Si Daniel hubiese estado ahí, ¿cuántos hubiesen sido? Así de seguro estaba el pueblo de Dios para con Dios en ese momento. Tristemente no, mi hermano. Leamos Daniel 2:24. Dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Vamos a leer el comentario bíblico adventista, y dice lo siguiente: la intercesión de un justo. Daniel pudo haber ido a hablar con el rey sin preocuparse por los sabios. A pesar de que los sabios, a pesar de que todos estos charlatanes, ¿cuántas veces intentaron matarlo? Y cada vez que ellos intentaron matarlo, ¿qué hizo Daniel? Intercedió por quiénes? Por ellos. Se aplicó lo que el Señor Jesucristo dijo, que cuando te den una bofetada, ¿qué tienes que hacer? Cuando te quiten el abrigo, ¿qué tienes que hacer? Daniel tenía ese conocimiento. Daniel tenía ese amor para con su prójimo. Comentario bíblico adventista dice:
La primera preocupación de Daniel fue la de rogar por los sabios de Babilonia, para que la sentencia no pesaba sobre ellos fuese anulada. No había hecho nada para ganar el indulto, pero se salvaron por la presencia de un hombre justo entre ellos. A menudo ha ocurrido esto. Los rectos son la sal de la tierra. Tienen la cualidad de preservar, debido a la presencia de Pablo en el barco. Los marineros y todos los que estaban a bordo se salvaron. Los impíos no saben cuánto deben a los justos. Sin embargo, cuán a menudo los malos ridiculizan y persiguen precisamente a aquellos a quienes debieran agradecer por la preservación de su vida. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú eres ese Daniel? ¿Tú eres ese justo? ¿Tú eres ese Pablo que intercede inclusive por los malvados? ¿Tus oraciones van dirigidas a Dios para pedir misericordia por este mundo? ¿Por los impíos? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por los injustos? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar a aquellos que son como estos? ¿Pueden ser salvos ellos? Si Jesucristo pudo sacarle 7 demonios a María, si Jesucristo pudo salvarla de ser apedreada, ¿podrá salvarlos? Si Jesucristo pudo cambiar el corazón de Nabucodonosor, ¿podrá salvarlos a ellos? Considerando que el rey era más malvado que estos. El error que nosotros cometemos es limitar la gracia de Jesús, es limitar la bondad y el amor de nuestro Señor para con aquellos que están ¿dónde? En las tinieblas. Vamos a leer Daniel 2:29 al 36. La estatua con aspecto terrible y espantoso. Daniel 2 del 29 al 36. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
O sea, el sueño del rey era una estatua con aspecto terrible y espantoso. Tenía cabeza de ¿qué? De oro. Pechos y brazos de plata. Vientres y muslos de bronce. Piernas de hierro. Pies en parte hierro y barro. Y lo sexto, una sexta característica, no de la estatua, sino una piedra que hirió a la estatua en sus pies. ¿Destruyendo qué cosa? Destruyendo todo esto. Leamos Daniel capítulo 2, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres y bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, ¿quién era la cabeza de oro? Babilonia. ¿En qué año gobernó Babilonia? 605 hasta el año 539. Leamos fuentes históricas para poder confirmar lo que se está diciendo acá. ¿No es así? Dice, tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era la personificación del imperio neobabilónico. Las conquistas militares y el esplendor arquitectónico de Babilonia se debían en gran medida a sus proezas. Para embellecer la ciudad de Babilonia se había usado oro en abundancia. Heródoto describe con profusión de términos el resplandor del oro en los templos sagrados de la ciudad. La imagen del dios, el trono sobre el cual estaba sentado la mesa y el altar estaban hechos de oro. Esto lo encontramos en Heródoto, página 181, a la página 183, párrafo del 1 al 7. El profeta Jeremías compara a Babilonia con una copa de oro. Vayamos a Jeremías capítulo 51, versículo 7. ¿Qué dice el profeta de Dios? Dice la palabra del Señor. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. El comentario bíblico adventista dice, Plinio describe las vestimentas de los sacerdotes como entretejidas con oro. Nabucodonosor sobresalía entre los reyes de la antigüedad. Dejó a sus sucesores un reino grande y próspero. ¿Cómo podemos entresacar de la siguiente inscripción? Ahora, aquí habla de otro reino, que tiene pechos y brazos de plata. Leamos Daniel capítulo 2, versículo 39. Y vamos a leer la mitad del capítulo porque en ese capítulo hablan de la plata y el bronce. Pero vamos a ir analizando para poder descifrar ese misterio. Dice, después de ti se levantó otro reino inferior al tuyo. ¿Qué es inferior al oro? La plata.
Otro reino inferior no puede ser más que la plata. Dice, comentario bíblico adventista. Como la plata es inferior al oro, el imperio medo-persa fue inferior al neobabilónico. Al contrastar los dos reinos, encontramos que aunque el segundo fue más extenso, ciertamente fue inferior en lujo y magnificencia. Los conquistadores medos y persas adoptaron la cultura de la compleja civilización babilónica, porque la suya estaba mucho menos desarrollada. Este segundo reino de la profecía de Daniel es llamado a veces imperio medo-persa, porque empezó como una combinación de Media y Persia. Incluía el más antiguo imperio medo y la adquisición más reciente del conquistador persa Ciro. El hecho de que después de la muerte de Belsasar, Darío de Media vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, según Daniel 9:1. No significa que hubiese un imperio medo independiente después del babilónico y antes de que los persas tomaran el mando. Darío de Media reinó en Babilonia por permiso del verdadero conquistador Ciro, cosa que Daniel seguramente sabía. El libro de Daniel se refiere a veces a la nación que conquistó a Babilonia, a la cual Darío representaba como la de los medos y los persas. Entonces, ¿quién sería la plata? Los medos y los medos ¿en qué año dominaron? En el año 500, cuando conquistaron ¿qué cosa? Hasta el año 331. Ok, volvamos al capítulo de Daniel, capítulo 2, versículo 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Vamos a analizar cuál es el tercer reino. Tercer reino de bronce. Comentario bíblico adventista dice, el sucesor del imperio medo-persa fue el imperio griego, más propiamente macedónico o helenístico, de Alejandro y sus sucesores. Esto lo podemos confirmar en Daniel 8 del 20 al 21, pero por falta de tiempo no lo vamos a leer. Grecia estaba dividida en pequeñas ciudades, estados, que tenían un idioma común, pero poca acción unificada. Al pensar en la Grecia antigua, pensamos principalmente en la Edad de Oro de la civilización griega bajo el liderazgo de Atenas en el siglo V antes de Cristo. Este florecimiento de la cultura griega siguió el periodo de mayor esfuerzo unido de las ciudades-estados autónomas. La exitosa defensa de Grecia contra Persia alrededor del tiempo de la reina Esther. En cuanto a las guerras médicas, ver con Daniel capítulo 11 versículo 2. Macedonia, una nación consanguínea situada al norte de Grecia, propiamente dicha, conquistó las ciudades griegas y las incorporó por primera vez a un estado fuerte y unificado. Alejandro Magno, después de haber heredado de su padre el recién agrandado reino greco-macedónico, se puso en marcha para extender la dominación macedónica y la cultura griega hacia el oriente y venció al imperio persa. O sea, ya no eran los medios y los persas, ya pasó a ser solamente el imperio persa, ¿cierto? La profecía representa el reino de Grecia como un reino que vendría después de Persia, porque Grecia nunca se unió para formar un reino
hasta la formación del imperio macedónico que reemplazó a Persia como principal poder del mundo de ese tiempo. En cuanto a las profecías paralelas, ver con Daniel 7:6, Daniel 8 del 5 al 8, Daniel 8, 21-22, Daniel 11 del 2 al 4. Eso lo pueden leer ustedes en sus casas. Por falta de tiempo no vamos a estudiar esos libros. Los soldados griegos se distinguían por su armadura de bronce. Sus cascos, escudos y hachas de batalla eran de bronce. Heródoto nos dice que Samítico I de Egipto vio en los piratas griegos que invadían sus costas el cumplimiento de un oráculo que predecía a hombres de bronce que salen del mar. Esto lo encontramos en el libro Heródoto, páginas 152 a la 154. Entonces, mis hermanos, el vientre y los muslos de bronce, ¿a quién representaba? A Grecia. Dominó del año 331 al 168 antes de Cristo. ¿No es así? Ahora vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino era fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Yo creo que este reino ya sabemos quién es, ¿cierto? Roma. ¿No es así? Roma dominó del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Como podrán ver, el reino de Roma gobernó más tiempo que los otros tres reinos. Leamos fuentes históricas. Es evidente que el reino que sucedió a los restos divididos del imperio macedónico de Alejandro fue lo que Gibbon ha llamado muy adecuadamente la monarquía de hierro de Roma, aunque no era monarquía en el tiempo en que llegó a ser el principal poder del mundo. Mucho antes de la tradicional fecha del año 753 a.C., Roma había sido establecida por tribus latinas que habían venido a Italia en oleadas sucesivas alrededor del tiempo en que otras tribus endoeuropeas se habían establecido en Grecia, desde aproximadamente el siglo VIII a.C. hasta el siglo V a.C. La ciudad-estado latina fue gobernada por reyes etruscos vecinos. La civilización romana fue muy influida por los etruscos que vinieron a Italia en el siglo V a.C. y especialmente por los griegos que llegaron 2 siglos más tarde. Por el año 500 a.C., el Estado romano se convirtió en república y siguió siéndolo por casi 500 años. En el año 265 a.C., toda Italia estaba bajo el dominio romano. En el año 200 a.C., Roma salió victoriosa de la lucha a muerte que había sostenido con su poderoso rival del norte de África, Cartago, originalmente una colonia fenicia. Desde entonces, Roma se hizo dueña del Mediterráneo occidental y era más poderosa que cualquiera de los estados del Oriente, aunque no se había enfrentado con ellos. Desde entonces Roma primero dominó y luego absorbió, uno tras otro, a los 3 reinos que quedaron de los sucesores de Alejandro. Ver comparación con Daniel capítulo 7, versículo 6.
y así llegó a ser el siguiente gran poder mundial, después del de Alejandro. Este cuarto imperio fue el que más duró y el más extenso de los cuatro, pues en el siglo II después de Cristo se extendía desde Inglaterra hasta el Éufrates. En cuanto a una profecía paralela, ver con Daniel capítulo 7, versículo 7. Desmenuzará. Todo lo que se ha podido reconstruir de la historia romana confirma esta descripción. Roma ganó su territorio por la fuerza o por el temor que infundía su poderío armado. Al principio intervino en conflictos internacionales en una lucha por sobrevivir contra su rival Cartago, y se vio así envuelta en una guerra tras otra. Después, aplastando a un adversario tras otro, llegó a ser finalmente la agresiva e irresistible conquistadora del mundo Mediterráneo y de Europa occidental. Al principio de la era cristiana, en un poco más tarde, el poder del hierro de las legiones romanas respaldaba a la paz romana, la paz de Roma. Roma era el imperio más grande y más fuerte que el mundo había conocido hasta entonces. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos siendo dominados por Roma todavía? ¿Su cultura a quién pasó? Vamos a seguir avanzando. Daniel 2:41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro, cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí hay algo raro. Hay un reino un poco peculiar. Habla de un reino que tiene parte de hierro, parte de barro, ¿cierto? El reino dividido en 10 dice, Roma había perdido su tenacidad y fuerza férreas, y sus sucesores eran manifiestamente débiles, como la mezcla de barro con hierro. En parte fuerte, esos reinos bárbaros diferían grandemente en valor militar, como lo dice Gibbon al referirse a los poderosos a las poderosas monarquías de los francos y los visigodos, y los reinos subordinados de los suevos y burgundios. Ahora, aquí habla de 10 reinos. ¿No es así? Es un reino que se dividió en ¿qué? En 10 reinos. Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Los francos. A ver qué pasa con los historicistas. Los alamares. Alamares. Su nombre antiguo. Anglos. Lombardos. Lombardos. Visigodos. Suevos. Suevos. Burgundios. Herulos. Me falta espacio, parece. Herulos.
vándalos y ostrogodos. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Increíblemente la profecía se cumplió ¿en dónde? En Europa. El Imperio Romano, cuando ya perdió su poder en el año 476, su reino se dividió ¿en qué? En 10 reinos. Los francos serían los franceses. Los alamares, alemanes, ¿cierto? Y así podemos ir analizando cada uno de los 10 reinos, que serían los 10 reinos más poderosos, bueno, 7 reinos, porque 3 de los reinos fueron destruidos por el cuerno pequeño, pero 7 de esos reinos siguen vivos en nuestra época. Pero el estudio no es para analizar lo que hizo el cuerno pequeño, porque ya estamos por terminar. Por medio de alianzas humanas. Como ustedes sabrán, mis hermanos, a lo largo de toda la época medieval, muchos reyes intentaron revivir ¿qué cosa? Roma. Un ejemplo tenemos a Napoleón. Pero ¿qué pasó con Napoleón? Fracasó, ¿cierto? Otro rey sería Adolfo Hitler, que eso pasó hace más de 100 años aproximadamente. ¿Pero qué pasó? Fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque ya no iba a haber ¿qué cosa? Un imperio que gobernara ¿qué cosa? El mundo. Hasta aquí llegaban los imperios. Llegó hasta Roma, el único imperio que gobernó el mundo. Después de esto, ya no hubo más imperios que gobernaran el mundo. ¿Por qué? Por medio de alianzas humanas. Por simiente humana, muchos comentadores aplican esto a los matrimonios entre miembros de la realeza, aunque la intención de la declaración puede ser más amplia. La palabra traducida humana es enash, humanidad, simiente, significa descendientes. Por esto puede tratarse también de una indicación general de migraciones de la población, pero que mantenían fuertes vínculos de nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Ustedes son la nación de qué? Del Perú. ¿Y ustedes se pueden unir en un puro reino con la nación de Chile? Se podría, pero la profecía dice que no podrá. Porque el hierro y el barro, ¿qué pasa? No se puede mezclar. Un argentino se podría unir a Chile. Imposible. Los argentinos, no todos, pero muchos, no les agrada a los chilenos. ¿Y los chilenos qué pasa? ¿No les agradan qué cosa? Y así vamos viendo cada país. ¿Los rusos se pueden llevar con Alemania? ¿Entienden el punto? ¿Por qué la profecía dice que el hierro y el barro no se pueden unir? La única forma para que se haga un imperio como Roma es a través como Roma lo hizo, a la fuerza. Pero actualmente no se puede. Sabemos que el cuerno pequeño, el papado, quiere ¿qué cosa? Gobernar el mundo, pero ¿qué va a pasar con esas pretensiones? Según la profecía dice que ellos fracasarán, no podrán unir el mundo. Agenda 2030, unificación del mundo. No van a poder, van a fracasar. Porque así lo dice, porque dice que después de este reino, ¿qué viene? ¿Qué reino viene? ¿Quién es la piedra?
¿Qué reino viene entonces? Reino ¿Pueden ganarle a Jesús? Mis hermanos, si nosotros analizamos la profecía de Daniel 2 y las otras profecías de Daniel y Apocalipsis, lo que quiere Roma, la actual Roma, la Roma papal, ¿qué es? Gobernar el mundo. Pero van a fracasar. Así como Babilonia fracasó, porque fracasó en querer dominar el mundo por todo el siglo, así como los medos persas fracasaron, como Grecia fracasó, como Roma fracasó, como los reinos divididos van a fracasar, porque nosotros, ¿dónde estamos aquí? Yo diría que estamos en las uñas de la estatua de Nabucodonosor. ¿Pero qué pasa con este reino? ¿El reino de Cristo fracasará? No fracasará. Mis hermanos, que a través del estudio que realizamos hoy, que fue un poco intenso, porque como sabrán, el capítulo de Daniel 2 tiene hasta el versículo 49. Traté de hacerlo lo más simplificado posible. Pero espero que con todo este estudio nosotros podamos seguir avanzando. Porque como les había dicho, nosotros estamos aquí. Aquí estamos nosotros. En el quinto reino. En el reino dividido. De barro y de hierro. Nosotros ya no estamos en los dedos gruesos. Estamos en la punta de las uñas. En la punta. Y ya no nos queda tiempo. Porque, ¿qué dice? La venida de Cristo está ¿a dónde? A las puertas. No nos queda tiempo. Todos estos reinos se caracterizaron por su egoísmo. Si nosotros podemos pensar del quinto hasta el primero fueron puros reinos humanos, donde el egoísmo prevalecía. ¿En donde qué cosa? El fuerte dominaba a quién. Pero ¿cuál es la constitución de Cristo? El que es primero, ¿qué será? Último. El que es último será igualdad. Aquí igualdad. A todos se le dará su recompensa, según las obras que hayan hecho aquí en la tierra. Nosotros no somos salvos por obras, pero mis hermanos, por las obras seremos juzgados, para que sepan. Somos salvos por gracia y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a ser juzgados ¿por qué cosa? Por las obras. Si tú has obrado mal en la vida, despreciaste a tu hermano, no ayudaste al necesitado, no diste abrigo al que lo necesitaba, el Señor, ¿qué va a decir? Te comportaste como estos reinos. Quisiste dominar siendo el fuerte al más débil. Por tanto, el Señor dirá a lo de su izquierda, ¿dónde lo va a mandar? A la segunda muerte. Yo diría que entre la cabeza de oro y lo de plata, el rey Nabucodonosor lo vamos a ver, ¿o no? ¿En el cielo? Sí, se arrepintió. Algunos reyes de plata de los medos y persas lo vamos a ver en el cielo. Sí, pero ¿dónde empieza la decadencia? Aquí. 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 Porque estos reyes aceptaron ¿a quién? A Jehová.
Pero los otros 3 reinos, ¿a quién aceptaron? Al diablo. Si nosotros más adelante escudriñamos la escritura, las profecías, la historia de Esther, la historia de Daniel y la historia de cada uno de los reyes de Medio y Persa que ayudaron en la construcción del templo, de las ruinas de Jerusalén, muchos de ellos lo vamos a ver en el cielo, hermanos. Pero del bronce, del hierro con barro de ellos, yo no conozco a ningún rey de estos reinos que se hayan arrepentido. Dicho esto, mis hermanos, inclinémonos y pidamos al Señor que nos dé la sabiduría de las ciencias de las Escrituras. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor porque a pesar que los dioses de los humanos, los demonios, ocultan la verdad, tú eres el único Dios vivo que no la oculta sino que la revela a través de sus profetas, de sus apóstoles, de los reformadores y de todo aquel que te busca de corazón sincero. Gracias, Señor, por habernos revelado la historia de la humanidad, el futuro, y también te damos las gracias por la promesa del pronto regreso de su amado Hijo. No estamos preparados, Señor. Somos negligentes. Hemos descuidado las profecías. Nos hemos apartado de la verdad. Nos hemos olvidado del prójimo. Pero te pido, Dios amoroso, que nos perdones y que nos cambies el corazón de piedra por un corazón humano, un corazón blando, un corazón que pueda tener amor, bondad y misericordia. Te hemos fallado, nos hemos apartado, somos rebeldes, tu pueblo es rebelde. Así como Daniel pidió misericordia, Señor, nosotros también pedimos misericordia y te pedimos, Señor, que nos perdones por cada uno de nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a no pecar más. Y que nos ayudes a poder tener amor para con nuestro prójimo. Y no solo aquel prójimo de nuestra familia, sino aquellos que están en la oscuridad, que están en Egipto, en el mundo, que están dominados por el enemigo. Danos ese corazón que tuvo tu Hijo cuando caminó con nosotros, que solamente hizo el bien a tal extremo de dar la vida por nosotros. Perdónanos, ayúdanos, cámbianos el carácter. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey, el cual vendrá y establecerá un reino que no será egoísta, un reino donde se establecerá el amor, un reino donde cada uno de nosotros nos amaremos y nos ayudaremos, un reino de paz, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.